Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos metemos de lleno en un conflicto que, bueno, cambió el mundo antiguo, la Guerra del Peloponeso. Tenemos material fascinante que detalla esta lucha, larguísima y compleja, entre Atenas y Esparta, las dos superpotencias de la Grecia clásica. La idea hoy es intentar entender por qué estalló esta guerra, seguir su desarrollo, que fue tortuoso, casi 30 años, y ver qué legado dejó. No solo en Grecia, sino en toda la historia de Occidente. Es una historia de imperios, de estrategias brillantes y de desastres monumentales. Exacto. Y vamos a analizar justo eso, cómo el ascenso de Atenas, que parecía imparable, pues despertó un miedo profundo en Esparta, una sociedad mucho más conservadora. Esto creó una tensión que, bueno, como decía el gran Tucídides, hizo la guerra prácticamente inevitable. Nos apoyaremos mucho en él, claro, porque es casi un testigo directo. Un testigo de excepción. Desde luego. Pero bueno, también miraremos otras fuentes como Genofonte para tener una visión, digamos, más completa de este choque que marcó el fin de la Edad de Oro griega. Para entender el por qué, como decías, hay que mirar un poco atrás, ¿no? A las décadas anteriores. La frase de Tucídides es clave. Sí, esa que dice, la causa más verdadera, aunque la menos manifestada, o sea, la que no se decía abiertamente, fue, en mi opinión, que los atenienses, al hacerse poderosos y provocar el miedo a los lacedemonios, los espartanos, les obligaron a luchar. Clarísimo. ¿Y cómo se hizo Atenas tan poderosa, tan temida? Pues todo empieza después de las guerras médicas. La victoria contra Persia, allá por el 480 a.C., Atenas salió muy reforzada como líder natural. Fundó la Liga de Delos. Al principio era una alianza defensiva, ¿sabes?, de ciudades jonias del Egeo para protegerse de Persia. El tesoro estaba en Delos, de ahí el nombre. Una alianza normal, digamos. Al principio sí, pero Atenas poco a poco empezó a ejercer un control férreo. Usó los tributos de los aliados no solo para la flota, que era impresionante, sino para sus propios proyectos en Atenas. El Partenón y todo eso. Exacto. Obras monumentales. Así que la Liga se convirtió, pues, en un imperio ateniense de facto. Y eso, claro, generó mucho resentimiento en algunos aliados. Y, sobre todo, muchísimo recelo en Esparta. Es el periodo que llamamos la Pentecontexia, unos 50 años. Y ese poder ateniense, claro, no tardó en chocar con Esparta, la gran potencia terrestre. Hubo roces ya desde el principio, ¿verdad? Desde luego. Por ejemplo, cuando Atenas quiso reconstruir sus murallas después de la guerra con Persia, Esparta dijo que no, que eso la haría demasiado fuerte. Pero Atenas siguió adelante. Y más grave aún fue lo de la revuelta de los ilotas en Esparta, hacia el 465 a.C. Los ilotas eran la base de su economía, ¿no? Siervos. Sí, la población sometida. Pues se rebelaron. Esparta pidió ayuda a sus aliados, incluida Atenas, que mandó óplitas, infantería pesada. Pero los espartanos, desconfiando de las ideas democráticas atenienses, ¿qué hicieron? Despidieron solo a los atenienses. Vaya, menuda ofensa. Una afrenta terrible. Y eso rompió la vieja alianza que habían tenido contra Persia. La desconfianza ya estaba sembrada. Y esa desconfianza fue a más. Se habla incluso de una primera guerra del Peloponeso antes de la gorda, digamos, como un ensayo. Sí, se podría ver así. Fue un conflicto intermitente, entre el 460 y el 446, más o menos. Empezó por disputas entre aliados de unos y otros. Mégara, Corinto. Atenas llegó a controlar bastante territorio. Pero al final se firmó la paz de los 30 años, hacia el 446. Intentaron poner orden, reconocer las dos esferas de influencia, el imperio marítimo de Atenas y la Liga terrestre de Esparta. Se suponía que debían respetarse y usar el arbitraje para los problemas. Una paz de 30 años, que duró menos de 15. ¿Cuáles fueron las chispas finales que encendieron la mecha en el 431? Pues fueron varios incidentes que tensaron la cuerda al máximo, todos conectados por esa rivalidad de fondo, claro. Primero, el lío entre Corinto, que era un aliado clave de Esparta, y su colonia Corcira, la actual Corfú. Ajá. Corcira pidió ayuda a Atenas, y Atenas aceptó una alianza defensiva. Su intervención naval en la batalla de Sibota fue pequeña, pero bastó para salvar a Corcira y para enfurecer a Corinto, muchísimo. Y de nuevo Corinto metido en otro fregado, el caso de Potidea. Exacto.
Potidea era colonia de Corinto, pero estaba en la Liga Ateniense, pagaba tributo. Atenas empezó a sospechar y le exigió cosas drásticas, como derribar parte de sus murallas. Uf. Corinto lo vio como una provocación y apoyó en secreto a Potidea para que se rebelara contra Atenas. Eso ya era una violación clarísima de la paz de los 30 años. Y luego está el famoso decreto megarense, hacia el 433. Atenas impuso sanciones económicas durísimas a Mégara, aliada de Esparta, por ofensas menores, la verdad. ¿Y eso fue tan importante? Tucídides parece quitarle hierro. Bueno, Tucídides sí, pero muchos historiadores creen que fue clave. Estrangular económicamente a Mégara fue, digamos, la gota que colmó el vaso para los aliados de Esparta, sobre todo Corinto, que presionaron muchísimo a Esparta para que actuara de una vez. Y toda esta tensión acumulada llevó a esa asamblea decisiva en Esparta en el 432. Eso es. Allí, Corinto y otros aliados presentaron todas sus quejas contra Atenas. Había una delegación ateniense que intentó defenderse y recordó que el tratado obligaba al arbitraje. El rey espartano Arquídamo pidió prudencia, advirtió que una guerra contra Atenas, con su flota y su dinero, sería larga y difícil. Pero no le hicieron mucho caso, ¿no? No, prevaleció la opinión más dura, la del éforo Estenelaidas, uno de los magistrados supremos, y la asamblea espartana votó que Atenas había roto la paz. Vamos, que la guerra estaba declarada. Y así empezó, en el 431, la guerra que conocemos. Se suele dividir en fases. La primera, la guerra arquidámica, por el rey Arquidamo. 10 años hasta el 421. Correcto. Las estrategias al principio eran totalmente opuestas. Esparta, con su ejército de tierra invencible, invadiría el Ática cada año. ¿Para qué? Para destruir las cosechas y obligar a Atenas a salir a luchar en campo abierto. Donde Esparta era superior. Claro, y Atenas, con Pericles al mando, justo lo contrario, evitar la batalla terrestre, evacuar a la gente del campo dentro de los muros largos. Esas fortificaciones impresionantes que unían Atenas con el puerto, el Pireo. Exacto. Eso garantizaba el acceso al mar. Y desde ahí usar la flota, que era muy superior, para atacar las costas enemigas y mantener el comercio abierto. Una estrategia defensiva en tierra, confiando en la resistencia de la ciudad y el poder naval. Pero llegó algo inesperado y terrible a Atenas. La peste. Empezó en el 430, la ciudad estaba abarrotada de refugiados del campo y la enfermedad, no se sabe seguro cuál, quizá fiebre tifoidea, se extendió de forma brutal. ¿Cuánta gente murió? Se calcula que entre un cuarto y un tercio de la población. Una barbaridad. Y entre ellos, el propio Pericles y sus hijos. Fue un golpe demográfico y moral tremendo. ¡Qué horror! Sí. Curiosamente, el miedo a contagiarse hizo que los espartanos acortaran sus invasiones esos años. No querían acercarse mucho. Y la muerte de Pericles cambió la política ateniense, ¿no? Se volvieron más agresivos. Sí, totalmente. Surgieron líderes más populistas, más belicistas, como Cleón, y tuvieron éxitos militares, ¿eh? El general Demóstenes consiguió victorias navales y, sobre todo, fortificó Pilos, en la costa del Peloponeso. Y eso llevó a un episodio increíble, la batalla de Pilos y Esfacteria, en el 425. Por primera vez, unos 300 hoplitas espartanos se rindieron. Espartanos rindiéndose. ¿Eso debió ser un shock? Un shock tremendo. Destrozó el mito de que nunca se rendían. Y dio a Atenas prisioneros muy valiosos para negociar. Esparta tenía que reaccionar a eso. Y lo hizo, con su general más audaz, Brásidas. Se fue con un ejército de aliados e hilotas liberados, les prometió la libertad si luchaban, hacia el norte, a Tracia. Una campaña sorprendente. Y allí conquistó Anfípolis. Exacto. Una colonia ateniense clave por las minas de plata y la madera para los barcos. Por cierto, el comandante ateniense que debía defenderla y llegó tarde. ¿Quién fue? El propio Tucídides, nuestro historiador. Lo exiliaron por ese fracaso. Y gracias a eso pudo viajar y hablar con gente de los dos bandos. Mira tú por dónde. Al final, tanto Brásidas como el ateniense Cleón murieron luchando en Anfípolis en el 422. Y la muerte de estos dos halcones, de los más belícitas, pues facilitó que se negociara el fin de esta primera fase. Lo que nos lleva a la segunda fase, la paz de Nicias, firmada en el 421. ¿Paz de verdad o más bien una tregua? Más bien lo segundo, sí. Se suponía que iba a durar 50 años, pero nada. Llena de tensiones y conflictos indirectos desde el minuto 1.
No se cumplieron bien los acuerdos de devolver territorios, hubo cambios de alianzas, Argos intentó montar una coalición contra Esparta con ayuda de Atenas, pero Esparta ganó la batalla de Mantinea en el 418, que fue la batalla terrestre más grande de toda la guerra y reafirmó su control en el Peloponeso. Y en medio de esta supuesta paz, Atenas comete una de sus mayores infamias, ¿no? La masacre de Melos, en el 416. Sí, Melos era una islita neutral de origen dorio, como Esparta. Atenas les exigió unirse a su imperio y pagar tributo. Los melios se negaron, apelando a la justicia, a su derecho a ser neutrales. ¿Y Atenas? La respuesta fue brutal. Asediaron la isla, la tomaron, mataron a todos los hombres y vendieron a mujeres y niños como esclavos. Tucídides lo cuenta en el famoso Diálogo de los Melios, donde pone en boca de los atenienses esa lógica imperialista terrible. El fuerte hace lo que puede, el débil sufre lo que debe. Escalofriante. Mucho. Una muestra de poder sin límites que además precedió a la decisión más catastrófica de Atenas en toda la guerra, la expedición a Sicilia, 415-413. ¿Que se les perdió en Sicilia? ¿Por qué se metieron en esa aventura tan lejana y arriesgada? Pues fue una mezcla de cosas. La excusa oficial era ayudar a un aliado segesta contra Siracusa, que era poderosa y aliada de Esparta. Pero la ambición real era enorme. Alcibíades tuvo mucho que ver, ¿no? Muchísimo. El carismático y polémico Alcibíades vendió la idea de que conquistar Sicilia abriría la puerta a dominar todo el Mediterráneo occidental. Nicias, el de la paz, se opuso, era más prudente. Pero la asamblea ateniense, se dejó seducir por las promesas de gloria y riqueza y aprobó mandar una flota y un ejército gigantescos. Pero la cosa empezó mal para Alcibíades casi desde el principio. Sí, justo antes de zarpar hubo un escándalo religioso en Atenas. Mutilaron unas estatuas sagradas, los Hermes, y le acusaron a él. Vaya momento. Le dejaron irse con la flota, pero al poco le ordenaron volver para ser juzgado. Y él, temiendo lo peor, ¿qué hizo? Desertó, se pasó a Esparta. No me digas. Sí. Les contó todos los planes atenienses y les aconsejó cómo ayudar a Siracusa. Una traición de película. Increíble. ¿Y el desastre militar cómo fue? Pues Nicias, que quedó al mando con Demóstenes, el de Pilos, fue demasiado lento, indeciso, perdieron tiempo, llegó ayuda espartana a Siracusa con un general muy competente, Gilipo. Gilipo reorganizó las defensas y empezó a ganarles terreno. Los atenienses sufrieron derrotas navales en el propio puerto de Siracusa, donde se suponía que eran invencibles. Se les complicó mucho la cosa. Muchísimo. Y cuando por fin decidieron retirarse, un eclipse lunar. Nicias, que era muy supersticioso, lo interpretó como una mala señal y retrasó la evacuación. No, ¿en serio? Sí. Ese retraso fue fatal. La flota fue atrapada y destruida, el ejército intentó huir por tierra, pero los persiguieron, los acorralaron y los aniquilaron. Miles y miles de soldados muertos o esclavos en las canteras de Sicilia. Una catástrofe absoluta. Perdieron muchísimos hombres y naves. Irrecuperable. Parece mentira que Atenas pudiera seguir luchando después de eso. Entramos ya en la última fase, la guerra de Decelia o Jónica, del 413 al 404. ¿Cómo aguantaron? Pues sí, la derrota en Sicilia fue un golpe terrible, pero Atenas demostró una resistencia increíble, la verdad. Esparta, aconsejada por Alcibíades, cambió de estrategia. Fortificaron Decelia, un punto clave en el Ática, muy cerca de Atenas. Desde allí podían hostigar la ciudad todo el año, cortarles suministros por tierra y, muy importante, provocaron la huida de miles de esclavos atenienses. ¿Esclavos? Sí, unos 20.000, muchos de las minas de plata de Laurión. Eso fue un palo económico tremendo para Atenas. Y aquí entra en juego otro actor que hasta ahora estaba más escondido, Persia. Exactamente. Persia vio su oportunidad. Debilitar a Atenas, su viejo enemigo, y recuperar influencia en las ciudades griegas de Jonia, en la costa de Turquía. Los sátrapas persas, los gobernadores, como Tisafernes o Farnabazo, empezaron a dar dinero a Esparta, sobre todo para construir una flota que pudiera competir con la ateniense. El oro persa fue decisivo entonces. Fundamental en esta última fase. A partir del 408, Ciro el Joven, hijo del rey persa, llegó con órdenes claras: apoyar a Esparta a tope. Hizo una alianza muy estrecha con el nuevo almirante espartano, Lisandro, que era muy bueno.
El dinero persa mantuvo a flote el esfuerzo de guerra espartano. Y a pesar de todo, Atenas no se rindió. Incluso tuvo momentos de resurgir, ¿no? Sí, fue una década de altibajos increíbles. Atenas echó mano de sus reservas de emergencia, reconstruyó parte de la flota. Hubo lío político interno, un golpe oligárquico breve, los 400. Pero la flota ateniense que estaba en Samos se mantuvo fiel a la democracia y fue el centro de la resistencia. Incluso volvieron a llamar a Alcibíades. Otra vez. Otra vez, volvió, los lideró y consiguió victorias navales importantes, como la de Cífico en el 410. Recuperaron temporalmente el control de las rutas del Mar Negro, que eran vitales para el grano. Parecía que podían darle la vuelta, pero la tragedia volvió a cebarse con ellos. Y esta vez, por su propia culpa. Así es. Primero, Alcibíades cayó en desgracia otra vez. Una derrota pequeña en Notio, 406, y lo exiliaron definitivamente. Y poco después ganaron una gran batalla naval en Arginusas. ¿Y qué pasó? Pues que hubo una tormenta después de la batalla y no pudieron rescatar a los náufragos. La reacción en Atenas fue demencial. En un juicio político rápido y seguramente ilegal, condenaron a muerte y ejecutaron a 6 de los 8 generales que habían ganado la batalla. ¡Pero qué locura! Una locura autodestructiva total. Se cargaron a sus mejores comandantes en el peor momento posible. Un error garrafal que le dejó la victoria en bandeja a Lisandro. Exacto. Lisandro, con la flota apagada por Persia, aprovechó la debilidad del mando ateniense. En el 405, en Egospótamos, en el Helesponto, sorprendió a la flota ateniense y la destruyó casi por completo. Se salvaron muy pocas naves. Y eso fue el final. Eso fue el final. Cortó la ruta del grano del Mar Negro, sin comida, sin flota, asediada por tierra desde Decelia y por mar por Lisandro, Atenas empezó a morir de hambre. Y en abril del 404 se rindió, sin condiciones. ¡Qué fin de una era! Casi 30 años de guerra. ¿Qué consecuencias tuvo la derrota para Atenas? Durísimas. Tuvieron que derribar los muros largos, entregar casi toda la flota, renunciar al imperio. Sus aliados más rencorosos, Corinto, Tebas, querían destruirla por completo. ¿Y Esparta? Esparta se opuso. Recordaron el papel de Atenas contra los persas, pero les impusieron un gobierno oligárquico, los 30 tiranos, que fue brutal. Por suerte para Atenas duró poco. Al año siguiente, los exiliados demócratas con Trasíbulo restauraron la democracia. ¿Y para Grecia en general? ¿Qué supuso el fin de la guerra? Pero Esparta no supo gestionar bien ese poder. Impuso gobiernos oligárquicos, fue opresiva y pronto generó rechazo, incluso entre sus antiguos aliados. Además, la guerra dejó una devastación económica y de población tremenda en muchas zonas. Atenas recuperó su autonomía y su influencia cultural, pero nunca volvió a ser la potencia del siglo V. Y quizás lo más profundo fue cómo cambió la guerra. Pasó de ser algo más limitado a una lucha total, ideológica, con una brutalidad nunca vista antes. Masacres, ciudades arrasadas. Un antes y un después. Totalmente. Marcó el fin de la Edad de Oro. Dejó a las ciudades-estado griegas muy debilitadas. Y ese agotamiento general, a la larga, pues facilitó que Macedonia, con Filipo II y Alejandro Magno, pudiera dominar toda Grecia unas décadas después. Como anécdota final, después de tanta rivalidad, los alcaldes de Atenas y Esparta firmaron un tratado de paz simbólico en 1996. ¡Anda! Más vale tarde que nunca, ¿no? Pues sí. Y con esto yo creo que cerramos esta exploración de la guerra del Peloponeso. Ha sido un viaje largo y complejo, ¿eh? Desde las causas, ese choque entre Atenas y el miedo de Esparta, hasta las consecuencias devastadoras de casi 30 años de lucha. Hemos pasado por la estrategia de Pericles, la peste, el desastre de Sicilia, la intervención persa, la victoria final de Esparta. Sí, hemos visto cómo este conflicto no solo decidió quién mandaba en Grecia por un tiempo, sino que cambió la forma de hacer la guerra, agotó a las polis y dejó lecciones sobre el poder, la ambición, el miedo, consecuencias que todavía resuenan. La caída de Atenas y luego la incapacidad de Esparta para mantener su poder son casos de estudio fascinantes. Una guerra antigua, pero con dinámicas que siguen siendo muy relevantes hoy en día para entender los conflictos. Son magistrales, nos cuentan la estrategia, la política, los discursos. Sí, se centran en los grandes personajes y eventos.
Exacto. Pero, ¿podemos realmente imaginar lo que supuso la guerra para la gente común? El campesino del Ática que veía sus olivos arder año tras año, el esclavo que huyó a Decelia buscando libertad, la mujer o el niño de Melos vendidos como esclavos. Sus historias, sus miedos, sus pérdidas. Esa es la cara humana de la guerra que a menudo queda oculta en los grandes relatos. Y pensar en ellos, bueno, creo que nos ayuda a entender la verdadera dimensión de estos conflictos históricos.